Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Quiero comenzar por agradecer a los profesores Juan Antonio Romero Martínez y por supuesto a nuestro querido amigo Óscar Iván Cortés Pérez por esta invitación que me han hecho a participar en el Seminario Internacional de Criminología y Victimología, Perspectivas Internacionales sobre la Violencia. Bueno, me siento particularmente honrada el día de hoy por estar con ustedes justamente en este día tan importante que es el 16 de noviembre, que se celebra en México el Día del Criminólogo y la Criminóloga. Para todos y todas ellas vayan mis más sentidos respetos porque hacen un trabajo que es fundamental. Bueno, lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy es el resultado de un proyecto de investigación. En este minuto estamos terminando de redactar el segundo paper de este estudio, que se ha tratado acerca de los abusos sexuales en residencias de protección. Es un estudio cualitativo en que intentamos recoger particularmente la perspectiva de los actores. Entonces, déjenme ver aquí. Bueno, para situar esta problemática me gustaría darles algunos antecedentes. En primer lugar, como ustedes bien saben, el abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes constituye una problemática de gran relevancia, es un tremendo problema a nivel mundial que tiene una elevada prevalencia. Los metaanálisis que tenemos disponibles, es decir, las investigaciones de investigaciones que recopilan gran cantidad de datos, nos muestran que el abuso sexual infantil tiene una prevalencia vida que es cercana al 19% en mujeres y algo así como el 8% en hombres. Ustedes no estarían lejos si dijeran que el abuso sexual infantil va a afectar a 1 de cada 5 mujeres y a 1 de cada 10 hombres. Y además es transversal en los distintos niveles socioeconómicos, las diferentes culturas, países, nos afecta a todos y a todas, y eso le da su carácter universal, ¿verdad? Bueno, por cierto que es muy frecuente, pero además es muy oculto. Cuando ustedes ven las cifras, por ejemplo, de denuncias, ustedes ven nada más que la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque las investigaciones con las que contamos, por ejemplo, las de Naciones Unidas en términos internacionales, nos dicen que conocemos solo 1 de cada 10 casos que se producen. Es decir, la cifra negra, cifra oculta o cifra oscura alcanza al 90% de estos hechos. Bueno, este tipo de delitos suele acarrear efectos que además son muy perjudiciales en sus víctimas. Echeverría y Redondo en su investigación nos dice que cerca del 80% de las víctimas presentan efectos psicológicos que son perjudiciales para su salud mental. ¿Cuáles? Bueno, la verdad es que no hay ningún efecto que sea patognomónico, ¿verdad? Que nos pueda indicar eh, sin lugar a dudas que se observa un abuso sexual infantil, pero lo más frecuente es que observemos depresión, ataques de pánico, ansiedad, culpa, aislamiento, vínculos inseguros o desorganizados, conducta de riesgo para esa víctima y un largo etcétera. Cada víctima lo vive a su manera, pero suele ser bastante perjudicial. Además de eso, sabemos que el abuso sexual infantil constituye un factor de riesgo inespecífico para el desarrollo posterior de una amplia gama de psicopatologías. O sea, una vez que detectamos el abuso sexual, la probabilidad de que aparezcan consecuencias nocivas son efectivamente muy amplias. Pero no solamente eso. Hablábamos con Óscar hace un momento atrás respecto de mi presentación anterior. Otra de mis líneas de investigación tiene que ver con lo que se llama la revictimización o la victimización reiterada, es decir, que un niño que fue víctima de abuso sexual vuelva a hacerlo en el futuro.
porque toda la investigación es consistente en señalar que el abuso sexual se correlaciona con un mayor riesgo de victimización futura, siendo bastante frecuente el fenómeno de la revictimización. Bueno, sabemos que el abuso sexual no solamente es muy prevalente, sabemos que es muy nocivo, pero además de eso, sabemos que se presenta en múltiples contextos, ¿verdad? Puede producirse al interior del círculo familiar, puede producirse en el entorno social inmediato en que esa víctima se desarrolla, puede producirse en los entornos religiosos, y ahí también hemos hecho alguna investigación o un ciclo de investigación, mejor dicho, en abuso sexual eclesiástico, que tiene características bastante particulares. También lo van a encontrar, por ejemplo, en el escautismo, y hay algunos documentales, por ejemplo, de Netflix que abordan ese fenómeno. Y también van a observar abuso sexual en cuidados alternativos, como son las residencias de protección. Yo les diría que si bien algunos de estos entornos han sido muy estudiados y hay mucha producción científica al respecto, hay otros que son bastante más desconocidos. Y los abusos que se producen al interior de las instituciones de cuidado, como son las residencias de protección, son particularmente desconocidos y tenemos poca investigación en estos temas. De hecho, la investigación se pone en marcha en el ámbito residencial recién en la década de los 90. Y esto a partir de escándalos que se fueron suscitando en diferentes países, ¿verdad? Y que fueron divulgados fundamentalmente a través del periodismo de investigación. Para profundizar en este tema del abuso sexual en entornos residenciales, me gustaría analizar dos casos que ustedes pueden haber visto, a lo menos uno de ellos, en los medios de comunicación y que son relativamente recientes. El primero de ellos, residencias escolares indígenas en Canadá. Seguramente les suena, ¿verdad? Eh, Esto fue profusamente cubierto por la prensa hace poquito tiempo atrás, em, porque desde 1863 hasta 1998 más o menos, más de 150.000 niños indígenas fueron separados de su familia y fueron colocados en internados estatales en Canadá. Bueno, estos internados, que eran residenciales, fueron operados mayoritariamente por la iglesia, que llevaba el 70% de este tipo de internado y formaba parte de una política de Estado que lo que pretendía era que se pudieran asimilar a los niños indígenas. Esa era la palabra que se utilizaba, ¿verdad? Bueno, esto generó una comisión investigadora para saber qué es lo que había pasado en las residencias de protección. Fueron encontrados niños enterrados en antiguos internados, ¿verdad? Y lo que ha dicho la comisión investigadora a través de su informe final de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación fue que esto constituyó un verdadero genocidio cultural. Esa es la palabra que se utiliza. Las cifras varían, pero entre 3.000 y 6.000 niños, niñas y adolescentes habrían resultado muertos. Eh, Fue una cifra que la verdad fue bastante tremenda. Muchos de esos cuerpos nunca fueron entregados tampoco a sus familias para poder darle sepultura de acuerdo a sus costumbres. Muchos más fueron víctimas de abuso, por supuesto, incluidos los abusos sexuales, pero no solamente, durante su tiempo de permanencia. En esta asimilación lo que se intentaba es que los niños abandonaran su lengua, abandonaran su cultura y se sumaran a la cultura mayoritaria, trasladándolos a residencias que a veces estaban a 1.000 kilómetros de su lugar de origen. Fue un verdadero escándalo en Canadá y el gobierno canadiense ha debido pedir disculpas públicas por el abuso y ha generado también
un fondo de compensación para las víctimas, los familiares sobrevivientes de estas graves situaciones. Ese es el primer caso, seguramente ustedes lo conocen. Esta es una foto de esos internados en Canadá. Para el segundo caso, me gustaría ir mucho más cerca y voy a dirigirme a mi país, a Chile, porque se refiere justamente a los abusos que se produjeron en residencias de protección en Chile. Este es un reportaje que cubre una comisión investigadora que se hizo. Ustedes saben que en Chile, seguramente también en sus países, es el Poder Judicial el que está a cargo de la supervisión de estos hogares de menores o residencias de protección, ¿verdad? Que son niños que han sido vulnerados en sus derechos, en sus familias de origen, y por tanto la familia ha sido privada del cuidado personal de estos niños y niñas y han sido puestos a cargo del Estado en residencias de protección mientras se restituye su derecho a vivir en familia. Entonces, lo que hizo esta comisión del Poder Judicial y de UNICEF fue hacer una revisión de 6.500 fichas de menores en 10 regiones del país. Las regiones son una especie de comunidades autónomas, ¿verdad?, dentro del país. Y se entrevistó a 384 niños, niñas y adolescentes, detectando abuso sexual por parte de los cuidadores y por parte de los mismos niños, maltrato físico, medicación no autorizada, que más bien parecía estar puesta al servicio del control de la conducta, castigos como aislamiento e incluso una red de explotación sexual comercial infantil, entre otras muchas irregularidades. Si ustedes piensan en lo que ha ocurrido en sus países, seguramente sus historias no son tan diferentes a las nuestras, ¿verdad? Estas cosas ocurrieron en muchos lugares del mundo en residencias de protección. Déjenme avanzar un poquitito más con la experiencia chilena, solamente para darles una pincelada. Este primer informe que yo les digo, que fue muy mediático y generó mucha conmoción, se denominó Informe Geldres, que era el nombre de la jueza que estaba a cargo de esta comisión investigadora. Y luego, a partir de ello, han habido una seguidilla de comisiones investigadoras, en general a cargo del Congreso, ¿verdad? Del Poder Legislativo en mi país. Por lo tanto, hubo una segunda comisión investigadora que detectó entonces numerosas situaciones de abuso y explotación. Luego vino una misión de observación del Servicio Nacional de Menores, que era quien estaba encargado de gestionar estas residencias de protección en el año 2017. Y allí lo que se señala es que se hace una encuesta a los niños en residencia y se señala que el 7.1% de los niños habría sufrido un abuso sexual infantil durante el último año y que el 12.3% habría sido testigo de hechos de esta naturaleza, ¿verdad? Y hay un elemento interesante que es el 78% de los casos son cometidos por otro niño, niña o adolescente de la residencia. Nosotros tendemos a pensar que los abusos sexuales en residencias son cometidos mayoritariamente por adultos, en general adultos a cargo del cuidado, pero esa no es la mayor proporción. La verdad es que la mayor proporción son de los propios compañeros y compañeras de la residencia que han tenido muchas veces graves situaciones de vulneración en su biografía y que pueden estar actuando, ¿verdad?, la situación que ellos mismos han vivido. Y allí recordamos, por ejemplo, a Finkelhor, que nos habla de la dinámica traumatogénica, ¿verdad?, de la sexualización traumática y cómo se expresa o puede expresarse también el abuso hacia otros por parte de quienes han sido victimizados. Quizás una de las cosas más preocupantes es que cerca del 70% de las víctimas aún mantienen contacto con el perpetrador. Bueno,
Luego entonces el Comité de Derechos del Niño hizo su propia investigación y señaló que el Estado viola de manera grave y sistemática los derechos al no prevenir la victimización, no actuar oportunamente, no aplicar protocolos de actuación adecuados y no proveer capacitación para el personal. Bueno, la última comisión investigadora es muy reciente, del año 2022, y se focaliza en un aspecto bastante particular de la victimización sexual en residencias, que tiene que ver con la explotación sexual de niños y niñas, que es otro riesgo que la literatura refiere además en los diferentes lugares del mundo. Este era nuestro panorama. Por lo tanto, dijimos, algo tenemos que hacer para investigar este tema y saber qué está ocurriendo en nuestro país. Bien. La pregunta es, estos dos casos que yo he compartido con ustedes, que sin lugar a dudas son graves, son complejos, ¿verdad? Nos dejan un montón de tareas pendientes, pero ¿qué tienen en común casos que ocurren en lugares del mundo tan distintos como Canadá y Chile? Chile no es un país del primer mundo, ni nada que se le parezca, ¿verdad? Tenemos una historia muy distinta, tradiciones muy distintas, eh, y esto no pasa solamente en Chile, pasa en los países del primer mundo, ha ocurrido en los países de África, América, Asia, es bastante transversal. Por lo tanto, ¿qué aprendizajes podemos tener? ¿Por qué en las residencias de protección estas situaciones de victimización infantil pueden prosperar? Y para responder esa pregunta, eh, vamos a recurrir a un clásico, ¿verdad? Vamos a recurrir a Goffman, que lo que dijo en el año 61 tristemente sigue siendo aplicable aún hasta nuestros días y que tienen que ver con la lógica de instituciones totales. Goffman nos dice que una institución total puede ser definida como un lugar de residencia y trabajo donde un gran número de individuos en situación similar, aislados de la sociedad en general durante un periodo considerable de tiempo, llevan juntos una vida encerrada y administrada formalmente. La verdad es que los hogares de protección funcionaron efectivamente muchas veces como instituciones totales, concentrando toda la vida de los niños iban a parar por una grave vulneración de derechos a una residencia de protección que debía restituir aquellos derechos que habían sido vulnerados, ¿verdad? Devolver el ejercicio de derechos a este mundo, a este niño, pero este mundo al cual lo llevábamos era un entorno que pretendía satisfacer todas las necesidades. Teníamos residencias de protección muy grandes, muy masivas, que no funcionaban con una lógica familiar. Allí los niños tenían alimentación, vestimenta, cuidado, educación. Muchas veces los colegios estaban incluso las escuelas al interior de las residencias de protección. También la salud se prestaba, a lo menos en los niveles más básicos, al interior, ¿verdad? Tenían una enfermería, iba a verlos el médico. Muchos niños ni siquiera tenían que salir de esa residencia de protección y podían vivir allí todos los procesos que implicaba su desarrollo, con todos los costos que eso tenía. En esta investigación cualitativa que hicimos con sobrevivientes de abuso sexual infantil, una de ellas nos comentaba, por ejemplo, que cuando ella salió de la residencia no sabía tomar transporte público, porque jamás había tenido que tomar transporte público, ¿sí? Todo ocurría allí adentro. Bueno, aquí les traigo una cita de una de las sobrevivientes que nos refiere acerca de la ausencia del contacto con familiares, con adultos responsables o con actores externos que de alguna manera siembran un terreno fértil
que hace posible la vulneración de derechos hacia niños, niñas y adolescentes, además en condiciones que pueden ser de impunidad, porque si nadie ve a los niños, si nadie sabe de los niños, si no tienen contacto con ningún tercero, pierdes de alguna manera la función de supervigilancia que también tienen las redes, ¿no? Esta es una cita, como les contaba, de una de las sobrevivientes que participa en nuestro proyecto de investigación, que dice: para mí ha sido súper difícil enfrentarme a un mundo que yo no conocía, porque te encierran en el CENAME, que era el Servicio Nacional de Menores, y ese es tu mundo, se acabó. Bueno, es sobre este contexto que el abuso se inscribe, en donde niños, niñas y adolescentes pueden encontrarse a merced de los adultos, con un poder que no tiene límites ni tiene contrapeso. Ese es uno de los problemas centrales que tuvieron este tipo de residencias en la historia. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos residencias que muchas veces fueron gestionadas por la iglesia, y aquí tenemos una superposición entre el Estado y la iglesia, porque muchas de ellas eran administradas desde las lógicas de la beneficencia antiguamente, ¿verdad? Eran internamientos proteccionales por largos periodos de tiempo. Es decir, los niños podían pasar allí desde que tenían 3 años hasta que cumplían los 18, literalmente, con escasa supervisión y sin fecha de revisión de medida. Es decir, los niños se internan en una residencia de protección por una resolución judicial, pero antiguamente esa resolución judicial no tenía plazo. No era el niño debe ser internado en una residencia de protección por 1 año, sino que como no tenía plazo, se volvía perpetua de alguna manera, ¿no? Además, ustedes piensen que en esa época los niños y niñas en residencias de protección no tenían un abogado o un curador ad litem que pudiera ver la causa, movilizarla judicialmente y promover la salida de ese niño de la residencia de protección y la revinculación con su familia, o eventualmente la adopción con una nueva familia, si es que su familia de origen no puede ser reeducada para asumir su cuidado, ¿verdad? Bueno, además, esta familia que había sido privada del contacto, del cuidado, no mantenía vínculo con ese niño. En general, muchos niños eh, perdían la relación con su figura significativa, y como yo les comentaba, todas las necesidades de estos chicos eran satisfechas en general en la residencia de protección, muchas veces sin requerir salida del hogar. Bueno, hagamos un poquitito de teoría, ¿verdad? Porque la investigación sin teoría funciona muy mal. Es interesante ver cómo explica los autores la génesis del abuso institucional, cómo es que este abuso institucional se produce. Y aquí les traigo a un autor bastante reciente, que es Matthews, que lo que hace es adaptar el enfoque ecológico al abuso sexual en instituciones. Y lo que nos dice es que para que se produzca debe haber una confluencia de múltiples factores. Entonces, primero tenemos al niño, niña o adolescente, ¿verdad? Desde la perspectiva del niño, el niño presenta, por cierto, una alta vulnerabilidad, y es una vulnerabilidad, en primer lugar, física, pero también emocional y sexual, que está dada por su corta edad, por su nivel de desarrollo, por su dependencia también del mundo adulto, por su incapacidad de representarse. Él siempre necesita un adulto que represente sus intereses, y su sexo. Sabemos que los abusos sexuales en entornos institucionales afectaron sobre todo y afectan sobre todo a mujeres en ambientes laicos y a varones en contextos eclesiales, ¿verdad? Bueno, si nosotros nos situamos en la vereda del perpetrador,
Matthews nos va a decir que aquí el poder del perpetrador, pero también su ascendencia sobre el niño, eventualmente su autoridad espiritual en entornos religiosos, entran a jugar en esta ecuación. Y si miramos las características de la institución, nos va a hablar Matthews acerca de las jerarquías en el funcionamiento de estas instituciones, así como la existencia de organismos que son muy poderosos y que están detrás del perpetrador que pueden respaldarlo, ¿verdad? Y aquí nos va a decir que existen tres barreras fundamentales y que nos van a explicar de alguna manera las dificultades que enfrentan las instituciones para responder apropiadamente. En primer lugar, pueden carecer de la motivación o la capacidad para enfrentar apropiadamente el abuso sexual infantil. Pero también pueden carecer de habilidades que se pueden requerir para hacerlo apropiadamente, o bien pueden enfrentar algunos obstáculos de carácter territorial, logístico o financiero. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos lugares del país que están muy aislados o instituciones que tienen escasos recursos para hacerse cargo y para mejorar los sistemas que desarrollan, ¿verdad? Todo esto entonces nos juega en contra y permite que el abuso en instituciones prospere de una manera preocupante. Bueno, si bien nosotros sabemos que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en residencias de protección son vulnerables y por eso es que están en una residencia de protección, hay que decir que no todos los niños y niñas son igualmente vulnerables, incluso dentro de las residencias de protección. Lo que nos ha demostrado la investigación, por ejemplo, es que varios de esos niños y niñas mantienen contacto con alguien del exterior. Es decir, reciben eventuales visitas de un padre, de una madre, de un abuelo, de un hermano, ¿verdad? Y que de alguna manera eso se convierte en una variable protectora. Pero hay algunos niños y niñas que no tienen a nadie. Fíjense en esto. Casi todas tenían salida los fines de semana. Un 95% de las niñas tenían algún familiar que estaba pendiente de ellas. Y mis hermanas y yo no teníamos a nadie. Entonces, esas mismas niñas que no tenían a nadie, no tenían ningún familiar, eran las niñas más castigadas, las más golpeadas. Porque claro, ¿a quién le íbamos a contar? Bueno, efectivamente, son más vulnerables los niños que no mantienen vínculos con alguna persona en el exterior, con alguien que pueda alzar la voz en caso de que algo ocurra, ¿verdad? Niños muy solitarios, o también aquellos niños que no están habituados al contexto proteccional, niños que fueron muy protegidos, por ejemplo, por su familia, pero por alguna situación eventual, la muerte de su madre, por ejemplo, fueron a dar a una residencia de protección y entonces no saben moverse en esos contextos, no tienen códigos para funcionar allí, también eso puede incrementar la vulnerabilidad. Bueno, algunos datos de prevalencia que siempre son interesantes. Ustedes me pueden preguntar, ya, pero ¿qué tan prevalente es el abuso sexual infantil? Si yo les dije que en la población general era cerca de 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 10 niños, ¿qué pasa en residencia, verdad? Tenemos muy poquitos estudios en esto, necesitaríamos mucha más información, pero por ejemplo sabemos que en Alemania la prevalencia vida del abuso sexual grave en adolescentes que se encuentran en residencias de protección o en internados es del 46,7% para las niñas y 8% para los niños. Si nosotros nos vamos a Australia, por ejemplo, y aquí se ha producido mucha investigación a propósito de la Royal Commission, que es una comisión que se encargó de investigar los abusos institucionales particularmente, ellos descubren que hay una prevalencia del 55,3% en niños y 44,8% en niños
en niñas en cuidado fuera del hogar. Esto depende si tenemos más instituciones eclesiásticas, más instituciones laicas, ¿verdad? Va a ir variando la cifra, pero ustedes ven que las cifras son mucho mayores a las que tenemos en población general, ¿verdad? En Chile tenemos un solo estudio que dice que el 7,1% ha sufrido violencia en el último año. Fíjense que las anteriores son prevalencia vida. Esta es prevalencia año, por lo tanto esperamos que sea mucho más pequeña. Y sabemos también que en el último año el 12,3% ha sido testigo de hechos de violencia sexual contra compañeros y compañeras de la residencia. Bueno, caractericemos un poquitito este abuso sexual en residencia. En comparación con aquellos delitos que se cometen en población general, en cuidados residenciales los abusos que se cometen tienden a extenderse por largos periodos de tiempo y a involucrar a múltiples perpetradores. Esa es una de las características. Si bien este abuso puede ser cometido por diferentes personas, la mayoría de ellos corresponden a abusos entre pares y emplean estrategias que son bastante violentas de victimización. Pueden emplear violencia o a lo menos la amenaza de violentar al niño, niña o adolescente. Y ustedes pueden ver además que los tipos de abuso que experimentan son múltiples. Tenemos penetración, contacto sin penetración, violación de la privacidad, actos de connotación sexual, grooming, explotación sexual. Por supuesto, no les va a dar un 100% esta sumatoria por el triste hecho de que los niños y niñas muchas veces vivieron múltiples formas de abuso durante su tiempo de permanencia en residencias de protección. Bueno, a su vez, la literatura levanta numerosos elementos culturales que participan de alguna manera, que facilitan la perpetración del abuso sexual infantil en instituciones, que pueden impedir o dificultar su detección y pueden también afectar las respuestas que las instituciones desarrollan para afrontar esta situación. Entre ellos, bueno, se cuentan, las concepciones acerca del género parecen una variable fundamental y hay muchas investigaciones, por ejemplo, que se hacen con viñetas, con pedacitos de casos, ¿verdad? En que se le presenta al personal de la residencia una situación para que puedan decir cómo lo ven, qué creen que ocurre. Y allí, por ejemplo, el sesgo de género es una cosa que se evidencia claramente en la investigación. También la forma en que se concibe a las relaciones íntimas y afectivas que se construyen al interior de la residencia. Muchas veces hay una lectura muy sexualizada acerca de las relaciones entre los géneros, incluso con niños menores de edad. También tiene que ver con cómo se concibe el uso de la violencia, si parece legítimo o no, cuáles son las conceptualizaciones que se tienen acerca de la niñez y también finalmente cómo se considera o cómo se tolera el comportamiento poco ético por parte, por ejemplo, de los profesionales que se desempeñan en las residencias de protección, ¿verdad? Cómo entonces nuestro nivel de tolerancia se extiende y cosas que deberían llamar la atención fuertemente son naturalizadas al interior de las residencias. Bueno, Barter también es otro autor que ha trabajado mucho en este tema y nos ha señalado que los discursos de género al interior de las residencias de protección pueden tener un efecto de incrementar la vulnerabilidad de las jóvenes, particularmente a través de la culpabilización femenina, ¿verdad? De alguna manera existe un discurso de que los varones tienen una sexualidad descontrolada, que no son capaces de controlar y que por lo tanto las mujeres instigamos
la sexualidad masculina y los hombres no tienen ninguna otra alternativa, ¿no? Existe una conceptualización respecto del género que es bastante particular y que siembra un terreno fértil para que esto se dé. Bueno, ¿qué es lo que estudiamos nosotros en definitiva? Lo que nos interesaba era un foco muy específico que tenía que ver con la develación del abuso sexual infantil en residencias de protección. La develación se define como un proceso a través del cual el abuso sexual es conocido por terceros, la primera vez en que es conocido, divulgado, ¿verdad? Ustedes lo van a encontrar en la literatura también como revelación, son sinónimos. Ahora, la develación es muy importante porque constituye un punto de inflexión, ¿verdad? A partir del cual nosotros podemos conocer lo que está ocurriendo, podemos proteger a la víctima, tomar medidas de protección, podemos generar todas las condiciones para reparar aquella experiencia de victimización que se ha producido y podemos también actuar por obtener justicia. Por lo tanto, lo que nosotros esperaríamos es que una vez que el abuso sexual se produce, sea develado para que podamos conocerlo y actuar oportunamente. Sin embargo, y sabiendo que siempre la develación en abuso sexual es muy difícil, por buenas razones, lo es aún más en contextos de residencias de protección. De hecho, la investigación nos dice que 79%, estamos hablando de casi un 80%, logra develar recién en la adultez y que el promedio de años que se demora en develar son 22.4. Este es otro problema, porque ustedes entenderán que cuando las víctimas logran comunicar lo que está ocurriendo, en general este es un delito que está prescrito y que resulta muy difícil de perseguir, ¿verdad? Bueno, tenemos múltiples tipos de develación. La develación puede ser premeditada, o sea, la víctima puede elegir contar lo que está ocurriendo, ¿verdad? Puede ser edicitada, es decir, a partir de algún evento que hace que la víctima lo cuente. Por ejemplo, estamos haciendo un programa preventivo y la víctima levanta la mano y dice, a mí también me ocurrió, ¿verdad? Puede ser provocado a partir de las preguntas que nosotros hacemos. Puede ser circunstancial, por ejemplo, descubierto en un control médico en que se detecta alguna enfermedad de transmisión sexual o un embarazo. Y hay veces en que ni siquiera tenemos claro que haya ocurrido, solamente tenemos la sospecha de que pudo haber pasado un abuso sexual. Bueno, pese a lo relevante que es la develación, puede resultar muy complejo en un contexto institucional que está caracterizado por dinámicas de traición, secreto y donde la develación se considera prohibida para la víctima. ¿Cómo entender esto? Bueno, aquí hay un autor chileno que traigo a colación, que es Jorge Barudi, que ha trabajado mucho en estos temas y que nos da una respuesta para ello. Nos dice que la develación lo que va a hacer es generar una desestabilización en todo el sistema, ¿verdad? Y que va a producir una crisis que está dada por la fractura del secreto, de la ley del silencio, en definitiva, y dada la desestabilización del sistema, lo que hace el sistema es actuar a través de una fase represiva que pretende neutralizar todos los efectos que la develación ha tenido y devolver la homeostasis al sistema de manera que hagamos como si nada pasó, ¿verdad? Así es como suele operar la develación y la reacción sistémica que se genera a propósito de ello. Entonces, lo que les quiero compartir ahora en el tiempo que me queda son algunas experiencias de develación que provienen de los relatos de sobrevivientes y terapeutas. ¿Qué hicimos? Sabíamos que la develación era muy difícil y sabíamos que la mayor parte de las víctimas no logran contarlo hasta la edad adulta. Por lo tanto, dijimos, ok,
vamos a conversar con adultos que hayan tenido experiencias de abuso sexual infantil en residencias de protección para que nos cuenten sus experiencias de develación. ¿Sí? Eso es lo que queríamos saber. Y junto con hacer entrevistas en profundidad a adultos sobrevivientes, entrevistamos también a terapeutas que habían acompañado a niños, niñas y adolescentes que en este camino de recuperación tras experiencias tan graves como esta, ¿verdad? Entonces, lo primero que les preguntamos, sobre todo a los sobrevivientes y a los terapeutas, es cuáles son las experiencias de las víctimas en torno a la develación del abuso sexual infantil. Aquí pasan cosas bien interesantes y es que hay algunas discrepancias entre lo que nos cuentan los sobrevivientes y lo que nos cuentan los terapeutas. Y esto tiene que ver con que los terapeutas solo están al tanto de aquellos casos que han sido denunciados naturalmente, porque intervienen sobre casos judicializados, ¿verdad? Y si se enteran por alguna razón, entonces deben judicializarlo de todos modos, por lo tanto solo conocen casos judicializados. En cambio, las víctimas tienen un espectro mucho más amplio. Conocen, han vivido situaciones eventualmente judicializadas, pero también muchas que no lo han sido, ¿verdad? Entonces nos cuentan partes de las historias que son distintas. Si ustedes le preguntan a un terapeuta, le va a decir que los niños le contaron a alguien de confianza, muchas veces a un adulto familiar o a un profesional de la residencia. Lo que van a contar los sobrevivientes es que ellos le contaron primero a un par, por una razón muy sencilla, porque cuando un niño vive en una residencia de protección, generalmente los adultos le han fallado y muchas veces de manera muy sistemática. Es difícil confiar en el mundo adulto con todo lo que ha ocurrido y por tanto buscan a un par que sea alguien capaz de guardarle el secreto, de no contárselo a nadie. ¿Y por qué no contárselo a nadie? Porque de acuerdo al relato de los sobrevivientes, en las residencias de protección no hay que parecer débil. Lo que ellos y ellas refieren es que la vulnerabilidad, si fuese identificada por las otras personas de la residencia, los pondría en un lugar aún más vulnerable. Por lo tanto, reconocer una victimización es reconocer una vulnerabilidad. Y eso es algo que no quieren que sea conocido y por tanto hay que contárselo a alguien de mucha confianza, capaz de guardar el secreto, que en general es un par, que sea un hermano o un amigo muy íntimo. Ahora, ¿cuáles son los gatillantes para develar un abuso de este tipo? Bueno, hay diferentes motivaciones. En primer lugar, lo cuentan para detener el abuso, para que alguien haga algo y no siga ocurriendo, pero también para alertar a otros cuando se dan cuenta que a otro par podría estarle pasando algo similar o podría estar en riesgo de vivir lo mismo que yo he vivido, entonces lo alerto para que pueda protegerse. Hay quienes cuentan porque persiguen alivio emocional, descompresión a través de esta comunicación de lo que han vivido. Hay quienes lo cuentan porque se identifican con el otro y le dicen, sí, yo te entiendo, a mí me pasó lo mismo que a ti. Y en ese momento entonces develan lo ocurrido. Hay quienes cuentan porque han sido confrontados directamente. Ya te apuesto que a ti también te pasó, ¿verdad? Con otro que se da cuenta de las señales del abuso, en general un par, y eventualmente quien se lo cuenta a un adulto, escoge a un adulto de confianza para poder revelar esta situación y por lo tanto el vínculo que ha establecido con ese adulto es muy significativo. Bueno, los tiempos que tardan las víctimas en develar. Eh, la, la develación efectivamente es muy dilatada. Si bien muchos de los sobrevivientes le contaron a un par en ese primer momento, esa fue una develación que nunca trascendió porque el par generalmente guardó el secreto.
Y esto implicó que no se lo contaran a nadie más, incluso hasta la adultez, pasados muchos años. ¿Cuáles son los obstaculizadores para poder develar el abuso sexual infantil? Bueno, en primer lugar, hay dificultades en el lenguaje, es decir, niños pequeños que no tienen palabras para nombrar lo que les ha ocurrido, lo cual tiene que ver también con una falta de conocimiento sexual que dificulta la conceptualización, ¿verdad? Otro obstaculizador muy importante, la culpa. El que niños y niñas se sintieran corresponsables de alguna manera por el abuso ocurrido, por lo que hicieron, por lo que no hicieron, por las señales que dieron, erróneamente tienden a atribuirse la culpa por lo que ha pasado, ¿verdad? Otros dan cuenta de fenómenos disociativos, es decir, de la imposibilidad de recuperar el recuerdo tras la victimización, producto del traumático de la experiencia, y entonces ese contenido es alejado de la conciencia y no es posible de recuperar sino hasta años más tarde en que los sobrevivientes ya están en condiciones de afrontar lo ocurrido y entonces de poder recordar. Un temor muy importante, el temor a no ser creído. ¿Para qué voy a contar esto si todo el mundo va a pensar que yo miento? O bien la desesperanza aprendida. Haga lo que yo haga, nada va a cambiar, todo va a ser igual, no tiene ningún sentido. Y por supuesto, uno de los temores más grandes es el temor a las consecuencias para las propias víctimas. Es decir, el temor a que si yo cuento lo que ha ocurrido, las represalias, las dificultades me las voy a llevar yo y voy a tener consecuencias muy negativas por haber dicho algo. Bueno, ¿cuáles son las respuestas institucionales? Porque yo les he dicho cuál es la experiencia de develación, cuáles son los temores, los obstaculizadores para poder develar, pero ¿qué es lo que pasa con aquellas víctimas que pudieron hacerlo, que pudieron contar lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Eh, las respuestas que recibieron por parte de la institución tiene que ver primero que todo con una normalización, o sea, con una tendencia a pensar que aquello que ha pasado es normal, que es un juego, por ejemplo, entre pares, o que era una situación romántica, ¿verdad? Darle a una lectura adulta de una situación normal para una víctima que lo ha vivido en tanto victimización. Luego tiene que ver con un silenciamiento, y esto porque, en primer lugar, por un temor a la responsabilidad institucional, o sea, si hubo un abuso en una guardia a mi cargo, entonces yo podría ser responsable por eso y es mejor no contarlo, ¿verdad? Y otros, se produce un silenciamiento también con el objetivo de evitar mayor daño a la víctima, como que si la víctima sigue hablando de esto, entonces va a ser más traumatizada y es mejor que esto jamás se vuelva a hablar. También hay una reacción de falta de credibilidad, es decir, niños que no fueron creídos, esa es su experiencia frente a la develación, y no fueron creídos por muchas razones, porque eran sindicados como niños problema, porque ya habían tenido abusos previos, entonces a lo mejor este niño está repitiendo lo que le pasó la vez pasada, porque este niño quiere obtener alguna ganancia secundaria, a lo mejor es una forma de irse del hogar. Sobre todo genera mucha duda cuando se producen situaciones de retractación, es decir, que las víctimas se desdicen de los dichos iniciales y entonces la gente dice, ok, dijo que no, entonces nada pasó y no se sigue investigando. Y también produce mucha suspicacia aquellos niños que tienen alguna dificultad de salud mental, ¿verdad? La respuesta que algunos recibieron es, tú te imaginas eso porque estás traumatizado, ¿sí? Bueno, también lo que nos reportan es mucha culpabilización, es decir, responsabilización de los propios niños, ya sea por sus orígenes, por sus características, y también atribución de consentimiento, con frases como, bueno, si fue tanto tiempo, por algo habrá sido, te habrá gustado. Luego de eso, nos refieren
represalias. ¿Se fijan? Ese era uno de los temores, que era un obstáculo para la develación. Bueno, los sobrevivientes nos cuentan que efectivamente lo que reciben del medio tiene que ver con represalias, con castigos, malos tratos, con peores condiciones de vida, y con un cese en el contacto con su figura significativa. Hay niños que fueron, por ejemplo, trasladados de hogar tras una develación, y lo que nos cuentan entonces es que fueron trasladados a un hogar donde ya no conocían a nadie y donde tenían peores condiciones. Otra de las cosas que nos refieren es un marcado foco procedimental, es decir, cuando se produce una denuncia, el equipo profesional empieza a actuar con foco en el cumplimiento del protocolo. Es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice el protocolo? ¿Cuántas horas tenemos? ¿A quién hay que contactar? Y lo que se nos pierde justamente es ese niño, esa niña o adolescente que tiene una experiencia de mucha soledad en relación a una situación muy compleja. Imagínense lo que es referir un abuso sexual y de repente sentir que todos los adultos están centrados entonces en el procedimiento y que de alguna manera él o ella ha quedado solo. La sensación que tienen también es de impunidad, y impunidad por varias razones: porque no se interpuso la denuncia que correspondía, o porque las propias dificultades probatorias de un delito sexual infantil hace que no progrese la investigación penal, y además una gran victimización secundaria por parte de los órganos vinculados a la administración de justicia. A modo de conclusión, y aquí sí voy acabando, lo prometo, bueno, las residencias de protección han recibido históricamente a niños, niñas y adolescentes que enfrentan un gran nivel de vulnerabilidad y muchas veces en situación de mucho aislamiento de estos niños, niñas. Las condiciones han sido propicias para que allí se generen situaciones graves de vulneración de derechos como la victimización sexual, pero además la reacción frente a la develación de estos hechos ha tendido a silenciar a las víctimas, muchas veces a castigarla, generar impunidad y perpetuar el abuso. Eso es lo que los actores refieren respecto de las respuestas institucionales. Y todo ello ha ocurrido además en niños, niñas y adolescentes que están a cargo del Estado para su propia protección. Los efectos de esto son graves, sin lugar a dudas, pero los espacios que tenemos para generar hitos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en general en los países de la región, brillan por su ausencia. Tenemos algunas instancias muy relevantes de comisiones de verdad, justicia y reparación en Australia, en Irlanda, en países del primer mundo. Pero en general, en toda América Latina, es una gran deuda pendiente. Quiero terminar simplemente con esta cita de una de las participantes que nos dice: cuando chica pedía mucho que alguien viniera, nos grabara, nos salvara y que contara lo que estaba sucediendo. Siempre pedí como por otro ser y nunca llegó. Yo creo que es muy importante que podamos mirar este tema con mucha seriedad en todo el mundo y también en nuestra América Latina, y que generemos condiciones para que los niños y niñas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad sean protegidos para que situaciones como estas no se repitan a futuro. Muchas gracias. Bueno, hablando precisamente de todos estos contextos de victimización, que siguen siendo sí institucionales, pero estas instituciones poseen cualidades y características diferenciables a otras clases de instituciones. Pensemos en religiones, pensemos en escuelas que poseen otras particularidades. Al hablar precisamente de estas zonas residenciales y que incluso encontramos los impactos de forma ecológica distribuidas en todo un sistema ecológico que van desde las respuestas individuales hasta las incluso institucionales. En ese sentido,
Eh, ¿Qué ha pasado con estas personas hoy en día? Y que incluso pudiésemos hablar bajo un modelo, por ejemplo, de experiencias adversas en la infancia o las famosísimas ACEs. ¿Qué ha pasado con estas personas hoy en día con respecto a su propia identidad en ese sentido? Es decir, pasaron por esa situación, la situación se denunció quizá, como ya referí incluso en la literatura, ¿no? 20 años después, pero ¿qué ocurre con estas personas? Y ahora sí, retomando teorías sobre victimización recurrente, ¿no? ¿Qué ocurre con esta noción de estado de heterogeneidad de riesgo, ¿no? O este estado de dependencia, ¿no? Donde quizá la vulnerabilidad se sigue perpetuando o incluso hay acumulación de estas situaciones, ¿no? Ahora que tuvieron la oportunidad de tener contacto, ¿qué ha pasado con ellas derivado de todo eso? Es muy interesante tu pregunta, porque lo que cuesta aquí es separar. O sea, nosotros tenemos sobrevivientes que han tenido múltiples experiencias adversas de los más diversos tipos, es decir, han tenido problemas socioeconómicos de origen, ¿verdad? Muchas veces muerte de familiares, consumo de drogas por parte de las figuras cuidadoras, eh, polivictimización, porque no solamente han vivido violencia sexual, han vivido violencia física, violencia psicológica, muchas veces explotación sexual comercial en algunos de ellos, en fin. Y efectivamente todo ello va generando lo que la literatura denomina como trauma acumulativo. No es solo una experiencia, son múltiples experiencias que se van sumando para generar este daño acumulativo que se va perpetuando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y entonces el daño que tenemos es, sin lugar a dudas, muy grave en salud mental. Nosotros hemos hecho algunas investigaciones respecto a la salud mental y a los problemas de salud mental que genera en los y las sobrevivientes de múltiples tipos, ¿verdad? Eh, Afectivos, conductuales, en las relaciones íntimas. Es bastante masivo el daño que puede generar, pero una de las cosas que veíamos que es interesante y que, bueno, lo hemos aprendido también a partir del trabajo de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el concepto, por ejemplo, de daño en el proyecto de vida, ¿verdad? Que no solamente experiencias tan graves, acumulativas como estas, generan daño psíquico, que es lo que estamos acostumbrados a ver en psicología, sino lo que se ha denominado como daño en el proyecto de vida. Es decir, todo lo que yo creo que pude haber sido, todo lo que yo creo que pude haber hecho con mi vida, entonces yo no pude serlo, ¿verdad? A lo mejor yo no pude tener un trabajo, una profesión, tener una familia, confiar en mi pareja, sentirme una madre competente, por ejemplo, ¿verdad? Y eso hace un daño muy profundo en las víctimas y por eso es que cuando pensamos en la reparación integral, no solamente debemos pensar en la terapia psicológica, sino que debemos pensar en todos estos componentes, por ejemplo. O cómo, yo les hablaba de cómo muchas de las instituciones fueron llevadas adelante por representantes de la Iglesia y entonces establecemos vasos comunicantes entre el abuso de carácter eclesiástico y el abuso residencial. A veces no es tan fácil distinguir porque allí se produce otro tipo de daño que también hemos estudiado en algún artículo anterior que tiene que ver con el daño espiritual, ¿verdad? Con la cosmovisión que esa persona tiene, con el desarrollo de su espiritualidad, de su relación con Dios, de su relación con lo divino, y cómo entonces se reconstruye esa relación con lo espiritual a partir de esa experiencia de victimización que puede estar además siendo llevada adelante por un representante de la iglesia o del credo que yo profeso. Entonces, los daños son acumulativos, son múltiples y son además en diferentes esferas. Hola, buenas. Hola, Eh, Santiago. precisamente
eh, en el pasado, en estas mismas sesiones hubo un exponente que habló sobre el abuso sexual en instituciones religiosas. Precisamente mencionaba algo sobre el daño espiritual, que pues es muy difícil ya reparar, ¿verdad? Ya cuando hablamos sobre reparar el daño. Pero tengo dos preguntas. La primera sería, si una persona que ha sufrido este tipo de violencia puede replicarla en otra persona. Y la segunda pregunta sería, ¿como qué estrategias podrían tomar las instituciones precisamente para ser un poco más contundentes a la hora de intervenir en este tipo de casos de abuso? Excelentes preguntas, se lo agradezco mucho, Santiago. Eh, ¿La violencia vivida puede replicarse? Bueno, es una de las grandes preguntas de la victimología, así que me encanta que podamos abordarla. Eh, yo le diría lo siguiente, ¿puede? Por supuesto, puede, ¿verdad? El profesor Esad Fatah, por ejemplo, ha hecho unos trabajos interesantísimos acerca de la permutación de los roles de víctima y victimario. Por cierto, a veces la victimización eh, nos permite saltarnos todos los controles que normalmente tenemos para no cometer una conducta delictiva, ¿verdad? Eh, la empatía, por ejemplo, puede haber sido abolida por experiencias gravísimas de victimización o a lo menos muy disminuidas, ¿verdad? Y ciertamente hay un cierto porcentaje de personas que han sido victimizadas y que terminan cometiendo delitos. Y si usted va a las cárceles, por ejemplo, e indaga con los reos sus experiencias de victimización, se va a encontrar que un gran porcentaje de ellos tienen experiencias graves de victimización en su infancia. Ese es un artículo que acabamos de publicar con el doctor Cristian Pinto. Pero la verdad es que esa estadística no funciona al revés. ¿Qué quiero decir yo? Quiero decir que la mayor parte de las personas que son victimizadas no terminan cometiendo delitos. ¿Se entiende? La mayor parte de las personas que han sido victimizadas corren un riesgo distinto y es ser victimizadas nuevamente. Ese es su riesgo más grande, es el poder conformar trayectorias victimales, porque como nos enseña la victimología, el mayor predictor de la victimización futura es la victimización pasada. Por lo tanto, si usted ya ha sido víctima, tiene una probabilidad mucho mayor que el resto de volver a ser víctima. Esta probabilidad es mucho mayor a la de convertirse en victimario. Eso le diría respecto a su primera pregunta. ¿Tiene posibilidad de replicarla? Sí. ¿Es lo más probable? No. Lo más probable es que sea nuevamente víctima. Respecto a las estrategias de intervención, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer y la investigación precisamente tiene que servir para iluminar la intervención y saber qué cosas podemos hacer distintas, ¿verdad? Y que mejoren la situación de los niños y niñas que han sido vulnerados. En primer lugar, tenemos que apostar fuertemente por la prevención, Santiago. No tenemos que llegar tarde y hay mucho que se puede hacer en prevención. Nosotros tenemos una tesis, por ejemplo, de Carolina Saldívar, aquí en Chile, que elabora una estrategia preventiva a partir de los aportes de la literatura y allí hay que ver múltiples niveles, desde cómo se construyen las residencias de protección, por ejemplo, y aquí el que no queden zonas descubiertas, que nadie vea, por ejemplo, es importantísimo. Eh, cómo tú capacitas, cómo seleccionas, cómo capacitas al personal, ¿verdad? Cómo instauras una cultura al interior de esa residencia de no violencia y de protección de los derechos humanos. La educación sexual hacia los niños, niñas y adolescentes en residencia es fundamental, ¿verdad? Bueno, hay un montón de cosas que sí podemos hacer y sí podemos hacer bien. Una vez que lamentablemente un abuso sexual se ha producido en un contexto residencial que no quisiéramos que ocurriera nunca,
Pero si llega a ocurrir, tenemos que tener protocolos de actuación muy claros que definan la responsabilidad de los tiempos y los plazos, pero tienen que ser protocolos de actuación que dejen al centro del proceso a ese niño, niña y adolescente sin nunca perderlo de vista. El acompañamiento en ese proceso tan duro de la develación es central. Tenemos que preocuparnos de que la justicia haga su trabajo muy bien y que se generen formas de denuncia, por ejemplo, que eviten a toda costa la victimización secundaria hacia esos niños y niñas, pero también eviten la impunidad en torno a ese delito sexual que ha ocurrido. Tenemos que preocuparnos de nunca castigar a los niños. Y sé que nadie está pensando en castigarlos, pero a veces algunas de las decisiones que tomamos los castigan de hecho y son vividos por las víctimas como un castigo. Si tú vas a sacar a un niño que fue abusado en una residencia, por ejemplo, y no vas a sacar al perpetrador, entonces el mensaje que has transmitido es de responsabilización y de castigo hacia ese niño. Entonces hay cosas que no necesariamente nos representamos, pero que son muy importantes para poder intervenir con una perspectiva victimológicamente sensible. Aquí quisiera preguntar un poquito más desde una perspectiva más, como quien dice, metodológica, pero también ah, dentro de la victimología, pero hablándolo un poquito más en términos de asistencia y apoyo a las víctimas. Ah, ¿Cómo es que se dan los acercamientos para estas personas? Es decir, metodológicamente decimos, necesitamos datos, muestras, ¿no? Pero ¿cómo son esos acercamientos para poder generar estos mecanismos donde se pueda revelar información y que derivado de ello incluso podamos explorar pues estas realidades que en muchas ocasiones están invisibilizadas o incluso son minimizadas? Pero ¿cómo es que llegan las víctimas ahora sí a estos puntos a incluso revelar información? O sea, ¿cómo le hacen en ese sentido para poder Excelente tener... pregunta. Esa es una pregunta de investigador. Me encanta, Oscar. Es muy difícil. Es muy difícil porque con este tipo de hechos de victimización que son de carácter institucional, nuestra experiencia es que lo que se afecta gravemente es la confianza y por muy buenas razones. Por lo tanto, ¿cómo hacer que confíen en los investigadores? ¿No? Esa es una palabra clave cuando uno emprende este tipo de ruta de investigación. Y yo creo que aquí una respuesta es trabajar con las víctimas, no sobre las víctimas, no en las víctimas, sino con las víctimas. Nosotros venimos trabajando hace tiempo ya con las asociaciones de víctimas para poder generar información que sea útil para la toma de decisión en el ámbito de la política pública, para poder eh, difundir lo que ocurre, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad victimológica y cuáles son algunas medidas que pueden cambiar la situación? Por lo tanto, por ejemplo, en este estudio, nosotros trabajamos con la red de sobrevivientes, que es una red muy importante que agrupa a víctimas de abusos en diferentes contextos institucionales. Y la red de sobrevivientes ha participado en la revisión de este estudio. Ha participado en todo el proceso, desde el momento del diseño hasta el momento de la revisión de los protocolos éticos, como del análisis de información, porque nosotros hemos querido tener a las víctimas como un eje en todo el proceso. Y para eso necesitamos no cometer errores. Eso es muy importante y preocuparnos por el bienestar de las víctimas porque nuestra investigación no puede ser extractivista. Tiene que ser respetuoso de las personas que trabajan con nosotros en esta investigación. Y por lo tanto, la ayuda de las redes sobrevivientes para mantener eso siempre como centro del proceso ha sido muy importante y las mismas asociaciones de víctimas nos han ayudado a poder difundir nuestra investigación con los y las sobrevivientes y poder invitarlos también, invitarlas a participar en este estudio.
Y hemos tenido una experiencia muy bonita porque el temor siempre del comité de ética es que nosotros podamos hacer daño con la investigación. Pero lo que hemos descubierto es que una investigación bien hecha, lejos de hacer daño, es muy valorada por la gente, que incluso te agradece la posibilidad de haber podido conversar, de tus preguntas, de lo respetuosa que resulta el proceso de indagación muchas veces. Yo creo que eso es central y que uno no debe perder la perspectiva. Queremos levantar información, pero queremos hacerlo para las víctimas y queremos hacerlo con las víctimas. Ahora que lo comentó sobre pues esta capacidad de poder reconocer la narrativa de la víctima, que creo que por ahí va esa parte cualitativa hacia Así es. la victimología narrativa. La otra parte que también me surge es cuando se trabaja con fenómenos de violencia en entornos institucionales, en comparación a lo mejor con contextos de violencia más interpersonal, de un ámbito más privado, pues esto también genera efectos para las personas que estamos pues escuchando, nombrando, o que incluso tal vez la persona no nombra la experiencia, pero quizá en nuestro, llamémosle nuestro privilegio, quizá tenemos la capacidad de hacerlo a veces, ¿no? O sea, tan pronto una persona nos dice, fíjese que bla, 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 y nosotros decimos, oh, es esto. Y hasta qué punto entonces también al momento de trabajar contextos de victimización institucional, eh, ¿qué ocurre también con la parte de la propia persona que trabaja con estas víctimas, que puede generar pues algo que conocemos, ¿no? Como esta forma de un trauma vicario, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre, no? Porque también genera una noción de impunidad, ¿no? Eh, Más sobre estas áreas que están destinadas hacia el trabajo de lo que llamamos justicia social, ¿no? Entonces llega un momento donde las malas respuestas institucionales, sociales, pues incluso generan en nosotros o en nosotras una noción de impunidad, ¿no? Y eso puede también llevarnos a experimentar un trauma de este tipo, ¿no? O sea, ¿qué cosas desde su experiencia que ya ha trabajado con contextos de victimización institucional en múltiples tipos? ¿Qué cosas también hay que quizá nosotros prever para que tampoco nos termine eh, generando un impacto traumático, ¿no? En ese sentido. Excelente pregunta, y yo creo que eso es algo a lo que los investigadores no están acostumbrados a prestar atención. Efectivamente, nosotros no somos terapeutas, no estamos interviniendo y sin embargo el trauma vicario también es factible que se produzcan los investigadores que están en contacto con unos contenidos que son realmente muy difíciles de sobrellevar en algún momento. Yo creo que en eso las medidas de cuidado de equipo son fundamentales para los equipos de investigación en estos temas. Y no solamente para quienes llevan la investigación, que a veces lo tenemos más claro. Por ejemplo, ¿qué pasa con los transcriptores? A veces tenemos chicos jóvenes, ¿verdad?, que nos ayudan con las transcripciones y que entonces se encuentran con unos relatos que realmente sobrecogen y que impactan profundamente. Entonces también tenemos que pensar en todo el equipo de investigación, desde el director del proyecto, la directora, hasta los transcriptores de datos. Allí yo creo que es muy importante generar espacios para poder hablar acerca de lo que a uno le ocurre con esa investigación que está llevando, espacios de descompresión emocional e incluso pensar eventualmente en algunos espacios de elaboración, de supervisión, de algún taller de autocuidado que pudiera ser beneficioso. Yo, bueno, llevo muchos años en esto, la verdad, y sí me ha tocado acompañar equipos de investigación más jóvenes que incursionan en estos temas y generar espacios entonces de conversación y de elaboración de talleres para equipos de investigación es súper importante. Qué bueno que lo traigas a colación, Oscar, porque debemos tenerlo en mente. Si alguien quisiera hacer una investigación de este corte o sobre victimización,
Ahora sí la pregunta clave de corte más académica, y vocacional, ¿no? ¿Por dónde empezar en ese sentido? Porque uno puede tener datos, puede tener estadísticas, puede tener la idea de decir quiero entrevistar a víctimas, pero ¿por dónde empezar en ese sentido? Ese tipo de estudios que son importantes. Bueno, yo creo que siempre la investigación hay que construirla sobre la investigación previa, no debemos intentar descubrir el hilo negro, ¿verdad? Y para eso mantenerse al día con los estudios y saber cuáles son los gaps de investigación es un tema que es fundamental, porque tenemos que producir conocimiento nuevo, pero además conocimiento que sea útil. Eh, la verdad es que el abuso sexual y el abuso institucional es un tema muy desconocido en nuestra América Latina, en el cual nos hemos metido muy poco, hemos levantado, bueno, nosotros algo en abuso eclesiástico y en abuso en residencias de protección, pero por ejemplo, ¿qué pasa en el deporte de alto rendimiento? ¿Qué es lo que viven? Eh, por ejemplo, los chicos que están en grupos de scout. Todo eso es totalmente desconocido para nosotros, excepto muy poquita investigación en América Latina, por ejemplo. Y yo creo que también tiene que ver con los intereses del investigador, tiene que ver con lo que a uno le apasiona poder descubrir, ¿verdad? ¿Dónde le gustaría poder trabajar? Pero yo creo que hay que buscar los gaps de investigación. Ese es un elemento que siempre nos guía para poder seguir aportando, ¿no?